A partir de ahora empieza la grabación. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta cuarta mesa que hemos llamado así, cuarta mesa redonda de este año. La primera mesa la iniciamos una semana después de que se decretara el confinamiento en Colombia, o sea, mediados de marzo. Y nos propusimos para este año, en ese momento, pensar la situación inédita que se presentó para todos y realizamos en el primer semestre 2 mesas redondas que titulamos Atender la urgencia subjetiva en tiempos de crisis. Y en este segundo semestre de este año dimos un pequeño giro y le cambiamos el nombre por Cuerpo, Virtualidad y Transferencia. Contamos con la tercera mesa con la presencia de Ramón Miralpex del Foro de Barcelona y hoy con la presencia de Gabriel Lombardi que nos acompaña desde Argentina. Bueno, antes de presentar a Gabriel, doy pues la bienvenida a todos los presentes. Sé que hay, además de los locales, de los miembros y de los otros participantes locales, tenemos presencia de colegas de la zona norte, de Venezuela, de Panamá, de Puerto Rico y por supuesto de Brasil y Argentina. Entonces, bueno, Gabriel, pues es psicoanalista, es analista miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, es un miembro fundador del Foro del Río de la Plata, actualmente es director del Colegio Clínico del Foro del Río de la Plata y bueno, en lo que hace a su formación y su relación a la universidad, pues podemos recordar pues que Gabriel es de formación médico, tiene un doctorado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es director del Instituto de Investigación en Psicología de la misma universidad y profesor titular regular de la Clínica de Psicológica y Psicoterapias Clínicas de Adulto de la misma universidad. Y nos ha dado por título más específico para su presentación lo virtual y lo real en el consultorio online, lo que enseña sobre la presencia de los cuerpos en la experiencia cotidiana. Bien, antes de pasar entonces la palabra a Gabriel, les recordamos que los micrófonos de todos los participantes están cerrados y abrirá Esteban Obando, que está en la logística desde el correo del foro. Él será el encargado de abrir micrófonos para las preguntas y las intervenciones que vengan más luego. Y bueno, también estará pues la opción del chat. Entonces, Gabriel, buenos días, buenas tardes ya para ti en Buenos Aires. Bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias, Gloria. Gracias al Foro de Bogotá por esta invitación a conversar de un tema que, bueno, nos ha afectado a todos este año, justo cuando íbamos a realizar un encuentro sobre el cuerpo y los avatares del cuerpo en la clínica en Buenos Aires. Iba a haber un encuentro aquí en julio de este año. Ocurre esta pandemia que nos impide el encuentro por la vía tradicional y que impide muchas otras cosas, ¿no? Y que entonces nos hace intentar encontrarnos por estos otros medios y inventar distintas cosas como para poder intercambiar, para poder continuar con nuestros trabajos de un modo para algunos inédito. Y bueno, tema entonces bien actual, bien interesante, que como verán, a mí me lleva a volver a interrogar nuestra relación con el cuerpo y en particular con el dos cuerpos del psicoanálisis, ¿no? Que es una práctica que tiene la particularidad de que se hace, no se puede hacer con un solo cuerpo, ni tampoco con más de dos, es estrictamente con dos cuerpos, y eso se ha visto impedido este año, por lo menos en su modalidad habitual. Entonces, bueno, esto nos ha llevado a charlar en distintos lugares, en Argentina, con colegas he tenido reuniones de trabajo
en el FARP, en el Instituto de Investigaciones, en, con colegas de otros foros de Argentina, en San Pablo, con colegas de Cali, con colegas incluso un encuentro en Líbano, que por supuesto no pude viajar al Líbano, pero sí participar activamente de los intercambios que allí hubo. Hubo conversaciones con Colette Soler. Esta tarde mismo hay otra, esta noche en Buenos Aires y mañana, la mañana domingo, porque hay 14 horas de diferencia, también con los colegas de Melbourne. Habrá intercambios sobre estos temas de del aislamiento, el psicoanálisis, la tecnología, lo real y lo virtual en la sesión online, etc. Así que bueno, doy comienzo bien enmarcado, me parece, en el tema que ustedes han propuesto, cuerpo, virtualidad y transferencia. Voy a hablar de lo virtual y de lo real en el consultorio online, en el consultorio en línea. Porque, como verán, me he encontrado con que hay algo de lo online que no necesariamente es del todo virtual y que tiene algo de real. Entonces la oposición virtual-real me parece que puede ser interrogada, puede ser cuestionada. Y entonces eso incluso puede enseñarnos algo sobre la presencia de los cuerpos en la experiencia analítica cotidiana de un modo que no habíamos podido reflexionar hasta ahora. Los otros ítems que ustedes han tomado, cuerpo y virtualidad, por supuesto, realidad corpórea, cuerpo y política de los discursos, cuerpo y transferencia, hacen todos a la problemática que voy a tratar de abordar, aun cuando ponga más el acento en un punto que en otros. Les decía que el tratamiento analítico constituye un lazo social de dos, lo grupal no tiene lugar, son dos cuerpos, ni uno más ni uno menos los que intervienen. La función de la presencia deviene allí decisiva, e incluso si el analista no piensa, o si piensa en otra cosa, debe estar allí y cerca. Quienes hacemos la experiencia cotidiana de uno y otro lado del diván, lo pensamos y lo sentimos así. Sin embargo, en algunos casos, algunos analistas, ya desde hace años, muchos años, intentamos suplir esa experiencia de proximidad por teleconferencias o alguna forma de comunicación telefónica. Porque los analizantes suelen cambiar de país y tal vez no quieren discontinuar un tratamiento comenzado hace ya tiempo, que les ha costado, que les ha servido y que aún no consideran concluido. Una vez la nueva etapa, llamada hasta ahora virtual, una vez comenzada, ni la precariedad de la comunicación, ni la distancia física parecen ser un impedimento total a la continuidad del tratamiento, y algunos análisis pudieron concluir con una mayoría de sesiones a distancia, preferentemente con algunos encuentros físicos en el consultorio del analista o en alguna otra parte del mundo. El intento del psicoanálisis a distancia se ha vuelto notoriamente más frecuente desde que están vigentes las medidas de aislamiento social por el riesgo cierto de contagio del SARS-CoV-19, y muchos analistas ofrecemos esa opción, algunos por primera vez, otros la retomamos, y muchos analizantes la aceptan, incluso la piden. La piden antes de que el analista la ofrezca, ¿no? Hay nuevas consultas, hay reconsultas de antiguos analizantes que surgen en este contexto, en que la angustia depresiva o bulímica, claustrofóbica, etcétera, afecta a los aislados. Porque la tecnología nos permite seguir hablando, y al mismo tiempo tienen un cuerpo con el que no saben qué hacer,
en estas coordenadas que han sido tan particulares durante la mayor parte de este año. El aumento de peso, por ejemplo, el aumento de peso promedio es frecuente, el mal humor también, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes saben. Solo una de mis analizantes eligió esperar hasta que pudiera volver al consultorio. Otros, aunque admiten la sesión en línea, piden con cierta urgencia el encuentro próximo y no a distancia. Curiosamente, suele tratarse de analizantes poco sociales que tienden a aislarse por sí solos. Esos melancólicos que suelen venir sin ganas o no venir y que prefieren el trabajo home office o no trabajar, ahora son los que más quieren venir, tal vez. Lacan se sorprendía por el hecho de que hubiera gente que quisiera ser normal, ¿no? A ser como los otros. Justamente no es el caso de tales analizantes que detestan lo que lo social tiene de normativo. Si los demás están confinados, entonces ellos ahora quieren salir. Esta situación, que no solo en Argentina favorece la consulta en línea de un modo bastante durable y hasta cómodo para algunos, a los que les ahorra horas de la casa al consultorio y viceversa, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, que pueden tener mucho tránsito, muchas dificultades para desplazarse. Esta situación plantea ahora preguntas urgentes. ¿Cómo distinguir lo que les decía entre lo virtual y lo real en la experiencia online? En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué clase de presencia es la del analista si es que su presencia puede sostenerse también a distancia? Y en tercer lugar, ¿cómo reinterpretar desde la perspectiva actual lo virtual y lo real en la sesión ordinaria, la que transcurre en el espacio acotado del consultorio analítico que teníamos como paradigma único hasta hace poco tiempo? Quisiera, en primer lugar, primer punto de desarrollo un poquito más detallado, destacar la economía y la riqueza del método freudiano, ¿no? Sobre todo por la economía en este momento. Lacan, en 1958, señala que la originalidad del método freudiano está dada por los medios de los que se priva. Esto se justifica porque los que se reserva alcanzan para constituir un dominio cuyos límites definen la relatividad de sus operaciones. Es bien sabido que el psicoanálisis, desde sus primeros pasos, se priva, piensen de cuántas cosas se priva, de la hipnosis, de la manipulación directa del cuerpo del enfermo, de su inspección ocular y en lo posible, también de la sugestión. El analizante, por su parte, es invitado por Freud a recostarse en un diván para evitar incluir regularmente también la figura del analista en su campo visual. En pocos casos encontramos observaciones sobre el olor del analizante o del analista en los testimonios respectivos. La áptica, el tacto, queda prácticamente excluida o reducida al saludo. Actualmente ya ni siquiera eso se practica. El saber en juego nada debe a una práctica de su pariente etimológico, como en la medicina antigua, el sabor, ¿no? Donde el sabor del líquido del enfermo era parte de la exploración clínica. El saber nada tiene que ver con el sabor, ambos derivan de sapere, un cierto gusto, un cierto sabor que aporta conocimientos, al punto que el juicio estético relativo al gusto no tiene otra vigencia que la de sus avatares transferenciales. Una fenomenología que incluya los llamados 5 sentidos, también la senestesia y algunos otros sentidos que cada uno pueda tener,
se complica por la equivocidad misma del significante en que ellos están atrapados, los sentidos. No puede evitarse que la langue, que la lengua, de tongue en inglés, incluya las papilas gustativas, de taste buds. Lacan juega incluso con estas palabras en algunos de sus seminarios. Esta privación, esta ascesis metódica, se completa con la delimitación estricta entre la lógica de la que depende la clínica psicoanalítica y los criterios de realidad ajenos, que prejuzgan sobre la relación del sujeto con la sensación. Lo que de la percepción llega a la conciencia está tamizado por aquello que Freud llamaba el inconsciente, tal como explica en su escrito La interpretación de los sueños, con la ayuda de ese esquema en forma de peine que pone distintas capas asociativas entre la percepción y la conciencia, ¿no? Entre percepción y conciencia puede haber una enorme cantidad de elementos de elaboración que llevan a que alguien constituya, por ejemplo, todo un sueño entre el momento en que percibe un sonido y el momento en que no tiene más remedio que despertarse. En su crítica radical de los métodos y la fenomenología de la experiencia analítica, Lacan advierte que el testimonio del enfermo encuentra en el proceso del análisis una libertad y una tensión que le permiten trascender los límites impuestos tanto por la conciencia como por la ciencia. La estructura del relato no se atiene allí a la vida llamada despierta, sino que continúa su desarrollo en los sueños, en los que se dice mediante lapsus, caídas o equivocaciones de la palabra, así como en la estructura cifrada de los síntomas y en los chistes que satisfacen de inmediato, que abrevian el relato justamente con sorprendentes técnicas del inconsciente. El método analítico, además, no requiere atenerse a la estructura de la narración y, de hecho, la regla freudiana fundamental, que alienta la asociación lo más libre posible, puede descomponerse en los requisitos de no omisión y de no sistematización. Ellos liberan la palabra analizante de las cadenas del relato, de la verosimilitud y de la realidad compartida, habilitando lo intrascendente, lo imaginario, lo impúdico, el mero presagio, lo imperceptible de muchos fenómenos llamados psíquicos, o sea, ficticios, como eslabones importantes de la trama estructural que constituye el sujeto. Y sobre todo, habilitan estos dos principios de no omisión y no sistematización, habilitan la incoherencia como lo más preciado del testimonio del analizante, en tanto sujeto que sintomáticamente sostiene su ser en una contradicción. No dice lo que quiere, no quiere lo que dice una cosa, luego lo opuesto, promete algo y no lo hace, etc. Que esa contradicción se diga y se registre forma parte de la elaboración clínica que acompaña el trabajo propiamente analítico, ¿no? Hacia la elaboración y la riqueza de la clínica psicoanalítica en sus distintos tipos clínicos, donde estas formas de contradicción divergen, varían, toman formas clásicas típicas. El procedimiento freudiano abre así un campo de exploración literalmente increíble, el de la experiencia del inconsciente. Esa experiencia es habilitada por el acto de decir, generando un dominio disciplinar completamente diferente de la investigación basada en la evidencia para el psicólogo, evidencia externa que aquí no interesa para nada, sino en lo que el testimonio del analizante puede restituir de su inconsciente que pasa por el acto de decir. Ese acto, todavía precario durante el análisis, es sin embargo el acto propio y esencial del ser hablante, del que todo otro acto toma el lugar y la estructura. Lacan resume esto diciendo, la percepción no dice nada, somos nosotros quienes la hacemos decir, ¿no? E incluso en otro de sus famosos adagios, el acto tiene lugar de un decir cuyo sujeto cambia, transforma,
¿no? El análisis en el sentido, el decir del análisis comienza siendo un decir analizante y termina siendo un decir que ya no es dividido, no es un decir partido, sino que es un decir, podríamos decir, cierto, de coraje, de integridad, de identidad, que tiene totalmente otras características y que ya a lo mejor no es propiamente subjetivo, sino del orden de lo que Lacan llama destitución subjetiva como forma de ser fuerte y singularmente, según dice en 1967. Respecto de la presencia del analista, quisiera destacar que se puede entender, que yo entiendo al menos, que es una doble forma de presencia. La presencia del intérprete y la presencia de la causa. ¿A qué se reduce y dónde se concentra esa presencia analista una vez que ella ha sido depurada de la estética inoperante, de las valoraciones del placer y del gusto, del juicio de realidad, de lo que resulta evidente desde el punto de vista ajeno del psiquiatra o del psicólogo? De manera introductoria, llamemos a esa reducción la presencia del oyente, tal como más de una vez se expresa Lacan, sobre todo al comienzo de su enseñanza, ya desde el seminario 1. Destaquemos de inmediato que es una doble presencia. En primer lugar, es efectivamente la presencia del oyente en tanto intérprete, que ocasionalmente responde a los despliegues asociativos del analizante con un suplemento de significante o de significación, mediante una intervención no explicativa, sino alusiva, enigma, cita fuera de contexto, decir a medias, en cualquier caso, alusión. El analista hace de soporte a una suerte de diálogo que Freud, Theodor Reich y Lacan consideraron como algo que se transmite, algo que se intercambia de inconsciente a inconsciente. La interpretación es aquí esa dimensión por la cual el procedimiento freudiano pone un límite al no diálogo al que estamos acostumbrados, ¿no? Es una expresión, la interpretación como límite al no diálogo la encontramos en los otros escritos, en la reseña del seminario O Peor. Como la oreja es nuestro único orificio sensible, el único que no puede cerrarse, a lo largo de toda una vida hemos debido aprender a no escuchar. Y el análisis es un poco el ejercicio inverso, el devolvernos la posibilidad de escuchar eso que nos hace ruido, es sustancia gozante, etc. Y no entendemos, no escuchamos, y sin embargo nos afecta. En un segundo momento, ya no interpretativo, la presencia del analista cambia de signo y de función. Es lo que se hace presente en ese instante, a menudo marcado por un toque de angustia, en que la comunicación de la palabra se inclina hacia la presencia del cuerpo del oyente, presencia que da sustento a otra versión transferencial de la sintomatología del analizante. Ahora bien, ¿es apropiado decir que esta presencia es la del oyente, como dice Lacan, por ejemplo, en la introducción al comentario de Jean Hippolyte sobre el texto La negación de Freud? ¿Es apropiado decir que esa presencia es la del oyente justamente en el momento en que al enfermo no se le ocurre nada, según señala Freud, en Dinámica de la Transferencia y otros textos llamados de los escritos técnicos? Tal vez sea más preciso decir que esa presencia transferencial es condición de la palabra, aun si conscientemente apenas contaba mientras la palabra analizante se desplegaba fluidamente. La presencia del analista, cuando ella se hace evidente para el analizante, es respuesta en el punto preciso en que la palabra no es escuchada, sea porque no logra articularse, sea porque no es entendida. Tal presencia es ella misma una manifestación del inconsciente.
La presencia analista es ella misma una manifestación del inconsciente. En tanto, rechazo del inconsciente en los dos sentidos. El inconsciente es un objeto rechazado y también es el inconsciente el que rechaza. Creo que Lacan ha abundado sobre esto en su seminario Los problemas, los conceptos fundamentales del psicoanálisis, cuando habla de uno de esos 4 conceptos fundamentales, la transferencia. Esa presencia debe ser integrada al estatuto del inconsciente, que no se abre sino para volver a cerrarse, y que acaso se cierra como invocación silente de un oyente improbable o imposible. Estos problemas de comunicación son inherentes al trabajo analítico y a ellos he dedicado un artículo publicado en una enciclopedia donde anticipé en 2019 las bases de la consulta online. En todo caso, después pasó la cita. Allí destaqué que la presencia del intérprete es transmisible a través de dispositivos digitales porque la equivocación, que en principio es inadmisible en la máquina de Turing, a través de la cual pasan solamente enunciados del analizante reducidos a secuencias de ceros y de unos, porque la equivocación se produce del lado del oyente. Es justamente porque hay un intérprete que algo puede equivocar y que puede ser una equivocación equivocada incluso, un ruido que surge en la transmisión digital. De modo que la interpretación formulada o potencial es una mitad de la presencia del analista. El otro modo es el de la presencia del cuerpo del analista encarnando un objeto A como semblante de causa. Causa silente del deseo del analizante que se hace presente en el momento angustioso en que al analizante no se le ocurre nada y por lo tanto no dice nada. En la consulta online, esa presencia suele marcarse de incertidumbre, con la pregunta, él tampoco dice nada, ¿me está escuchando o se interrumpió la comunicación? ¿Está funcionando el Wi-Fi o el 4G? Sí, lo estoy escuchando, dice el analista, justo en el momento en que de lo que se trata es de la dificultad en la escucha, que suele incomodar también al analista. El momento transferencial suele ser algo incómodo no solo para el analizante, también para el analista, en algunos casos más nítidamente, más agudamente que en otros. El analista es interpelado de alguna manera a responder, a reacomodarse en un lugar distinto del que estaba. La teleconferencia, cuando hay buena señal, puede tranquilizar en cuanto a la presencia virtual, entre comillas, del analista. Sí, está en línea, lo puedo ver, pero no resuelve la pregunta sobre lo que se juega de dicha presencia en el análisis online. Porque la pregunta que viene ahora es ¿qué es virtual y qué es real en la sesión de análisis? Tal vez esta pregunta, que surge agudamente en la experiencia de la entrevista hasta ahora llamada virtual, permita algún esclarecimiento sobre la presencia de la entrevista llamada hasta ahora presencial. ¿Qué es virtual? Siguiente punto. El término virtual se ha convertido en un epíteto que acompaña actualmente a muchas innovaciones tecnológicas. Es habitual que un investigador consulte una biblioteca virtual, que un profesor intercambie con sus alumnos mediante un campus virtual, como hacemos actualmente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que se tomen clases en un curso virtual y hasta es posible completar una carrera virtualmente con ciertos resguardos respecto de la identidad del tesista, por ejemplo, a través de mecanismos de verificación y de documentación tan fiables como en presencia física. ¿Pero qué quiere decir este término, virtual? El campo semántico que recorre a lo largo de más de 1000 años es enorme. Hay un artículo de Biosca y Bass del año 2009 que descubrí por ahí en internet que resultó maravilloso y de mucha utilidad para mí y para muchos otros colegas que en este momento lo están empleando. Se llama 1000 años de virtualidad. Origen y evolución
de un concepto contemporáneo. El autor es Biosca, con B larga, y latina minúscula, Bas, español. Entre los primeros étimos de virtual encontramos el término vir en latín, el varón, la virtud que es considerada, perdón, la virtud, entre los primeros étimos, repito, de virtual encontramos el término varón, vir, la virtud que se consideraba virtus, que se considera propia de la virilidad, así como el coraje y la entereza moral. En la Edad Media, ese conjunto semántico se amplía a la robustez del cuerpo, al vigor, pero además pasa del poder terrenal al poder divino e incluye el milagro. Por supuesto que esta polisemia machista resulta totalmente anticuada en nuestros días, pero permite, sin embargo, una reflexión importante a partir del uso que de ese conjunto semántico hace Tomás de Aquino, quien emplea un neologismo propio de la escolástica, precisamente el adjetivo virtualis, para traducir lo que en Aristóteles es en potencia, dinamei, pero es en potencia, pero no todavía en acto, ¿no? Tomando la posición fundamental aristotélica entre lo que es en potencia y lo que es en acto. Virtual es lo que es en potencia, dinamei, pero todavía no en acto, energeiai. Esto señala ya lo que será la verdad de la virtud en tanto propia del varón. Toda potencia o poder humano puede permanecer irrealizado, cuestionable o insatisfactorio. Bien sabemos hoy de las limitaciones e incluso de las imposibilidades de la potencia en el plano sexual y del poder en el lazo social. Por eso, Tomás suele traducir dinamis, el término aristotélico dinamis, como potentia en el plano terrenal, incluyendo la virilidad y la virtud. ¿Bien? Pero cuando interviene el factor religioso, dinamei, el término aristotélico, es traducido como virtualis. Ya se diferencia entonces lo virtual de la potencia del macho. La potencia griega, así intervenida por la escolástica, ya no refiere al vigor y da lugar a la intervención de lo divino, lo que puede operar el milagro de hacer que lo que era una idea o posibilidad, algo meramente en potencia, se realice en acto, energeiai. Después de la obra de Tomás de Aquino, lo virtual suele connotar el concepto tomístico y esa interpretación de la virtualidad se transmite hasta el siglo XX y se incluye en el lenguaje de la informática, refiriéndose a grandes rasgos a, escuchen bien, lo que tiene la capacidad de funcionar como algo existente, aunque realmente o actualmente no lo sea. Es decir, algo que sin ser real produce el mismo efecto que si lo fuera. Una especie de milagro. Respecto de la noción más específica de realidad virtual, Biosca y Bas señala dos antecedentes. En el lenguaje de la tecnología informática, la expresión es incluida por Jaron Lanier a comienzos de los años 80. Señala otro antecedente más precoz en la teoría del teatro de Antonin Artaud, quien en 1938, en su obra El teatro y su doble, ya había descrito el teatro en estos términos. Se refiere a los alquimistas, a quienes compara con quienes saben hacer teatro. Los verdaderos alquimistas saben que el símbolo alquímico es un espejismo, mirage en francés, así como el teatro es un espejismo. Y esa perpetua alusión a las cosas y al principio del teatro que se encuentra en casi todos los libros alquímicos debe ser entendida como el sentimiento de la identidad que existe entre el plano sobre el que se desarrollan los personajes,
los objetos, las imágenes y de una manera general todo lo que constituye la realidad virtual del teatro y el plano puramente supuesto e ilusorio sobre el cual se despliegan los símbolos de la alquimia. O sea que es Artaud quien por primera vez usa el término realidad virtual, según esta investigación. Ahora bien, la evolución del término virtual muestra recientemente otro cambio sorpresivo. Se emplea para denominar todo aquello que es gestionado mediante procedimientos informáticos, computadores y otros dispositivos que ahora intercambian datos a través de Internet, de modo que virtual va sustituyendo paulatinamente a informático. Este nuevo cambio semántico contradice el sentido tomístico, ya que, ateniéndose a él, según señala Biosca y Bass, habría cierta contradicción interna en la expresión biblioteca virtual o educación virtual, ya que el adjetivo virtual significa que en realidad tanto la biblioteca como la educación son ficticias, son inexistentes, aunque puedan realizar el mismo papel que si fueran reales. Así entendido, quien contrae una educación virtual, en realidad recibe una educación inexistente que aparenta existir. Bueno, paso ahora a otro punto, que es el decir como matriz del acto. Si volvemos ahora a la experiencia analítica, notamos que, partiendo de la regla fundamental por la que todo enunciado tiene derecho a ser admitido, hay, sin embargo, un esfuerzo clínico constante por dejar de lado lo que es meramente virtual, lo que es posible o en potencia, lo que pertenece al campo de la realidad meramente psíquica o de fantasía. ¿De qué modo se realiza ese momento clínico que implica una elección, una selección? El psicoanálisis se interesa en el sujeto como corte en acto, como división del ser incorporado, del que la psique es una caída en la insatisfacción, según se expresa Lacan en un texto maravilloso que está en los otros escritos y que se llama Del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad. Neurosis, perversión y psicosis representan en la clínica psicoanalítica nombres propios de diversas formas de esa escisión del ser. Y lo que el análisis opone a la mera potencia fálica, ficticia o como se la llame, es el acto, que para el ser hablante es eminentemente el decir, no solo el decir como un acto entre otros, sino como corte irreversible, implícito a todo acto humano. Les recordaba el adagio de Lacan, el acto tiene lugar de un decir cuyo sujeto cambia, que está en el seminario, en la reseña del seminario del acto analítico. En el camino del tamizado de potencias y virtualidades, Freud se propuso evitar los espejismos propios del intercambio visual cara a cara, como recordábamos, proponiendo el diván. Lacan, apoyándose en un precioso artículo de 1931 de Henri Vallon, redactó El estadio del espejo como formador del yo por identificación, formación del yo por identificación con una imagen virtual. El esquema que propone tiene valor instrumental, precisamente de escoba, dice él, útil para barrer del consultorio analítico lo que allí no debería tener incidencia, por ser la resistencia más burda al progreso del análisis. La identificación especular del yo del paciente con el ego del analista, cuyo efecto secundario es la agresividad propia del eje imaginario que debe ser lo más rigurosamente posible evitado durante la cura analítica. Porque cada vez que el analista tiene que enfrentar al ego del paciente, según machaca Lacan en los primeros años de su enseñanza, cada vez que el analista tiene que enfrentar al yo, al ego del paciente, función de desconocimiento e ignorancia activa, es porque él se ha vuelto el soporte de su alter ego. Y también la fantasía es, como su nombre lo indica, una actividad destinada a borrar al fading de la división subjetiva, y no para resolverla,
sino simplemente para que no se note. Por lo tanto, la fantasía es un elemento, en cierto sentido, inservible en el trabajo analítico. Sé que lo que digo es diferente de lo que dicen otros, ¿no? Pero por eso insisto en que no conviene traducir del francés fantasear como, o fantasía como, perdón, fantasme, como fantasma, que sería la traducción de fantôme, el fantôme de l'opéra, el fantasma en español, ¿no? Mientras que fantasme en francés es un sustantivo que tiene su verbo, es un sustantivo que designa una actividad, la actividad de fantasear, que es una actividad que lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo inútil al neurótico, al perverso, en alguna medida también a su manera al psicótico. Y esto está muy bien descrito por Freud en su texto La represión, donde explica de alguna manera por qué, por ejemplo, el neurótico se cansa tanto, trabaja 2, 3, 4 horas y termina agotado. Y por qué a su vez hay gente que puede trabajar 18 horas seguidas y no cansarse, porque lo que hacen es actuar su deseo en algún circuito pulsional sin división subjetiva, y entonces no hay un contraesfuerzo, un esfuerzo contrario a lo que están haciendo, ¿no? Por eso no es la fantasía, sino que es el síntoma, o sea, el corte subjetivo, la categoría fundamental de la clínica psicoanalítica y la clínica psicoanalítica. Tampoco la angustia, porque el procedimiento analítico produce el síntoma como una forma específica de decir, que es el contradecir, y más precisamente el contradecirse. En lugar de voz media, una reflexión que divide. Si la regla fundamental del análisis incluye la ley de no sistematización, que promueve, como decía, la incoherencia como condición de la experiencia, es porque ella permite que el síntoma despliegue su elasticidad simbólica y topológica. Eso vuelve al síntoma coextensivo de lo que se dice y desdice en un análisis. Por supuesto que ese contradecirse, si tiene algo de acto, es un acto partido, un acto dividido, desgarrador, insatisfactorio, en las distintas maneras de la satisfacción que conocemos en la clínica psicoanalítica, que en algún momento, si el análisis funciona, llega a ser imposible de soportar. En la medida en que se le quita el valor que le confiere la fantasía, la semántica de la fantasía, el valor sacrificial, religioso que le puede otorgar la fantasía, que pegan a un niño puede ser la humillación del Hijo de Dios, por ejemplo, identificarse con Cristo, etc. Ese contradecirse en algún momento llega a ser imposible de soportar. De allí que la salida del análisis pase por un decir que restituya una cierta entereza del hablante, entereza o coraje, que puede llegar a la destitución subjetiva caracterizada por Lacan como ser singularmente y fuerte. La palabra coraje está para Lacan de alguna manera en el campo semántico del deseo, ¿no? Porque él traduce el término epitumía, que sería posible traducir como deseo, del griego, con algo que está no sobre el timo, sino sobre el corazón, ¿no? Entonces sería, el deseo sería una forma de sobrecorazón, de sobrecoraje. Coraje sí viene de corazón, más del lado del latín, ¿no? Entonces, el final del análisis tendría algo que ver justamente con una destitución subjetiva, con un salir de la división, con una entereza, con un cierto coraje, y el procedimiento analítico, considerado en su resolución, consiste en pasar de los enunciados contradictorios del analizante al decir del analizado en tanto acto en el que se resuelve el análisis, ¿no? Mientras duró el análisis, el acto analítico ha subsidiado aquel contradecirse analizante de tonalidad a veces catártica, otras veces y cada vez más
a medida que avanza el análisis, de tonalidad penosa. Y con su presencia interpretante o silente, el analista ha sostenido el decir del análisis, como se expresa Lacan varias veces en L'Étourdi, el atolondradicho, ha sostenido el decir del análisis que reparte su función social entre dos cuerpos que encarnan la causa inaudible del deseo, objeto A, y el sujeto de los dichos del análisis, en tanto sujeto dividido. Entre uno y otro se produce el despliegue del síntoma en su forma transferencial que incluye esa presencia, objeto A, del analista que encarna, y para ello pone su cuerpo, una mitad del síntoma, bajo la forma del saber S2 o del efecto de caída de S2, del resabio, recontra sabio, que es una palabra que permite equivocar en castellano con esa resaca, eso que queda del saber, del sapere, del sabor, del supuesto saber, que sostuvo las suposiciones y que cae hacia el final del análisis como objeto desagradable, como objeto A, como objeto que persiste a lo mejor un tiempo en causar el deseo, pero ya sin la connotación de suposición de saber. En el proceso de la cura, la estética de los sentidos se ha depurado. La eficacia del objeto voz ahora prevalece. Con su silencio permite, de los dichos del analizante, desprender el significante 1, el S1 que pulsiona mal y que Lacan ubica abajo a la izquierda en el lugar de la producción del discurso analítico. ¿Por qué el S1 es algo producido y algo que al mismo tiempo Lacan en Estados Unidos dice es lo que él no dice, ¿no? Si el sujeto dividido arriba a la izquierda en el lugar del trabajo es lo que él dice, lo que él es la contradicción analizante, el S1, eso que se produce en el análisis, es lo que él no dice, esa demanda, esa exigencia pulsional ante la que el sujeto no puede sino hacer silencio, según explicaba cuando elaboraba el grafo, ¿no? Bajo formas superyoicas que contrarían el deseo. Entonces, esa producción es lo que justamente de lo que él logra de alguna manera tal vez desprenderse en el trabajo del análisis, al menos en sus usos superyoicos. El deseo en el que la pulsión puede, por el contrario, encontrar un destino satisfactorio, según se expresa Lacan en su último seminario, Disolución, en un texto llamado El Señor A. El deseo puede ser un destino de la pulsión, un destino por lo tanto satisfactorio, encuentra en las formas superyoicas, por el contrario, una censura, una contradicción, al presentarse bajo la forma del ideal o de la culpa que la renuncia incita. Es algo señalado tanto por Freud como por Lacan, que la culpa no es algo que incita a la renuncia, sino que es más bien la renuncia a lo pulsional, lo que produce culpa para Freud, el malestar en la cultura, y es más bien la renuncia al deseo lo que produce un efecto de culpabilidad, según explica Lacan en distintos lugares, sobre todo al final del seminario La ética del psicoanálisis, seminario 7. El decir se transmite socialmente en eco de cuerpo en cuerpo, y particularmente en el lazo social analítico. La pulsión, esa forma queer de la sexualidad detectada por Freud, es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, según se expresa Lacan en su seminario Les Symptômes, el síntoma, con TH, seminario 23. Constatamos en 2020 que ese decir produce ecos a través de soportes diversos. En efecto, esos ecos se difunden
por mediación de la palabra hablada en sustratos diversos de transmisión de sonido. Para propagarse, el sonido requiere de un medio material, ya que el vacío no se transmite en absoluto, ya que el sonido no se transmite en absoluto en el vacío, aunque estés a 20 centímetros. En la experiencia analítica estamos acostumbrados a su propagación a través del aire, a una velocidad suficiente para no advertir su retardo, unos 340 metros por segundo. En cualquier transmisión no digital, la propagación del sonido supone un transporte de energía sin desplazamiento de materia, porque la materia vibra con la voz, pero permanece en su lugar. La voz se transmite en forma de ondas longitudinales que se desplazan a través de la materia, usualmente gaseosa. También puede ser líquida o sólida, pero esas formas no son usualmente empleadas en psicoanálisis. En la transmisión digital, en cambio, el sonido es transformado en información, secuencia de ceros y unos, que a su vez se transfiere por medios que pueden ser extremadamente veloces, de modo que con tecnología adecuada se puede tener una conversación telefónica o por videoconferencia a, como estamos ahora, 6.000 kilómetros o 8.000 kilómetros de distancia, con un retardo casi nulo o apenas superior al de la transmisión atmosférica del sonido. Se puede armar entonces un consultorio virtual donde, siempre con tecnología adecuada, se escucha tan bien o mejor que en la proximidad física. Dado que no hay otro contacto relevante entre los dos cuerpos que intervienen en análisis, advertimos actualmente que el trabajo analítico, en muchos casos, aunque no en todos, puede continuar online y de un modo que, a decir verdad, tal vez no sea más virtual que el encuentro en el consultorio atmosférico. Es por el contrario, en aquellos casos que requieren de la apoyatura lúdica de lo virtual, adultos, niños, particularmente adultos melancólicos, adolescentes próximos al suicidio, etc., en los que la proximidad física de los cuerpos parece todavía completamente imprescindible. Bueno, concluyo con algunas reflexiones y problemas. Como ha afirmado Colette Soler, este cambio de marco, este cambio de setting, este cambio de encuadre impulsado por la pandemia, no subvierte totalmente la posibilidad ni la estructura del acto analítico. Con la mayoría de los analizantes, todo lo que es determinante para el lazo analítico en el consultorio puede también pasar online. Y por otra parte, si el acto analítico es eficaz en esta modalidad a distancia por vía digital, tal vez haya muchos componentes que consideramos esenciales de la transferencia que al menos en la mayoría de los casos son completamente superfluos para la eficacia esencial del acto analítico. La eficacia del acto analítico, la eficacia mayor, que es la de soportar el inconsciente, sus manifestaciones, sus versiones del síntoma o de la división subjetiva, que es otro nombre del síntoma. Bueno, por ahora me puedo detener aquí para dar lugar al intercambio con ustedes y luego eventualmente puedo decir algo más respecto de este rubro, preguntas nuevas y conclusiones. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la presentación. En efecto, a partir de este momento, entonces, nos van a habilitar los micrófonos. Esteban, que está en la logística para poder intervenir. Recuerden que está la opción de levantar la mano o intervenir por el chat para hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, Gabriel, yo quisiera para empezar como tres cosas que me resuenan de tu presentación. Lo primero es el título parte del título que tú le diste, que es lo real en lo virtual, que tú empezaste como poniendo un énfasis en esto, que me parece muy interesante porque le pones un toque ahí
particular, lo real, insistir, lo real en lo virtual, o sea, no como tan ampliamente lo virtual, la consulta virtual, sino lo real en lo virtual. Y ahí, si tú pudieses decir algo más sobre esa palabra, lo real, ¿sí? Nos hiciste un recorrido sobre lo virtual, esta recomendación que nos das de este texto, de este autor español sobre como la historia, ¿no? De los, 100, los 1000 años, ¿no? De lo virtual. Eso por un lado. Y lo otro es por lo que tú, en las últimas ideas que planteaste, de que hay excepciones. Tú planteaste algunas excepciones en referencia a ciertas problemáticas, a ciertos sujetos, en que realmente la presencia como física es bien importante. Si pudieras ampliar un poquitico más ese punto. Bueno, dejo la otra en suspenso, planteo como estas dos ideas para Ok. empezar. No sé si quieras que recojamos intervenciones o vas, Como prefieras, si ya hay alguna otra intervención la tomamos, si no, puedo empezar espérate, por yo aquí. miro aquí en las manos, por lo pronto no veo manos levantadas. Esteban, tú me ayudas, pero creo que no veo manos levantadas por lo Bueno, pronto. comenzamos entonces Si por aquí. quieres, ok. Sí, sí. En verdad, mi propuesta es reemplazar lo real en lo virtual por lo real en la consulta online, porque no todo lo que pasa online es virtual. ¿Eh? Pasa algo de lo real. ¿Y qué hay de real en la experiencia analítica, en el acto analítico? Eh, ¿Qué hay de real online y qué hay de real? Luego se puede volver a preguntar en la consulta atmosférica, para decirlo de algún modo, ¿no? Eh, bueno, sabemos que para Lacan lo real se puede aproximar de distintas maneras. De hecho, hace unos 2 años publiqué un libro que se llama El método clínico para de alguna manera recoger las distintas aproximaciones que Lacan hace, que son muchas. Yo creí que inicialmente que eran 3, como plantean la tercera, resulta que son muchas más. Distintas versiones que él da de cómo lo real incide en la clínica psicoanalítica, al punto de decir que la clínica es lo real en tanto que imposible de soportar, ¿no? Y eso es algo que no solamente se produce en el consultorio eh, en presencia física, digamos, próxima, sino que también se produce bueno, esos momentos de angustia, de desazón, de división subjetiva, de aproximación del punto doloroso, de ese punto crucial que Lacan ubica ya en La dirección de la cura, un texto de 1958, 1960, tal vez reescrito, cuando dice eh, que no es que hay problemas para cumplir con la regla fundamental, ¿no? Que hay momentos en que resulta difícil, sino imposible cumplir con la regla fundamental, y resulta difícil, imposible, no solamente porque el sujeto se siente rigoreado, ¿no? Siente el rigor de sus asociaciones y donde ya no es tan libre de elegir lo que dice, sino que de alguna manera es impulsado a decir algo que le viene como determinado desde el inconsciente, ¿no? Eh, pero no es esa la única dificultad, dice Lacan, ¿no? Sino que puede llegar ese momento en que él se encuentra con una palabra que podría ser verdadera, dice en un momento, ¿no? Dice en ese momento, que podría ser plena, dice también. A lo mejor luego lo diría de otra manera,
pero también dice, porque Dios sabe, apelación irónica al sujeto supuesto saber, Dios sabe lo que puede ocurrir cuando algo, por ser verdad, no puede ya volver a entrar en la duda. Cuando una palabra puede ser irreversible, ¿no? Cuando una vez que uno dijo algo, ya no puede volver atrás. Hay ejemplos de esto en los análisis, algunos de ellos dolorosos, otros hasta divertidos, ¿no? Pero donde hay en la vida cotidiana incluso puede pasar, en la vida de pareja, que uno dice algo que no tiene marcha atrás, que no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces hay distintas maneras en que lo real se puede hacer presente, y yo diría que todas las formas en que Lacan aproxima lo real, que tienen que ver con, recuerden las que presenta en la tercera, ¿no? Que son el retorno de lo mismo, lo que vuelve siempre al mismo lugar, a ese lugar precisamente que es el lugar del dolor en el cuerpo, el lugar propiamente del síntoma, que no es que duele solamente en alguna parte del alma que no sabemos dónde está, y que es intratable como pasa en la neurosis obsesiva, sino que cuando duele en ese lugar del cuerpo, en ese lugar escrito en el cuerpo, en ese lugar de corrimiento de la zona erógena a una zona errónea y que sabemos ubicar a partir de la histerización del analizante, cuando eso duele y duele realmente, allí el tironeo de lo simbólico, el tironeo del nudo se vuelve intolerable, y entonces algo mueve a la resolución, ¿no? Esa primera forma de lo real, de lo que está escrito en el cuerpo y vuelve siempre al mismo lugar, con distintas fantasías, con distintos estresores, con distintas circunstancias de exigencia de la vida, vuelve a doler en el mismo lugar. Eso de alguna manera cada uno lo conoce, y el síntoma allí eh, es lo que uno conoce de sí sin reconocerse en ello, ¿no? Esa es la forma más clínica, podríamos decir, de lo real, ¿no? Eh, y que en algún momento el tironeo del nudo, como explica Lacan en su comentario a El placer y la regla fundamental de André Albert, que está publicado online, online porque alguna vez me tomé el trabajo de traducirlo, son 2 o 3 paginitas maravillosas de Lacan, de un comentario, un texto precioso de André Albert sobre el placer y la regla fundamental. Él allí dice que lo simbólico se puede estirar muchísimo a lo largo de un análisis hasta que en determinado momento duele, hasta que en algún momento pinza, ¿no? Hasta que en algún momento produce el dolor del síntoma entre lo simbólico y lo real, allí donde él ubica el síntoma cuando trabaja con la estructura nodal, o con estructuras nodales. Entonces, lo real allí puede ser lo real del síntoma, lo real que vuelve al mismo lugar, lo real del significante que duele en el cuerpo, lo real en tanto sustancia gozante que deviene insoportable, y para testimoniar de esto no hace falta tener al analista al lado, ¿eh? Se puede tenerlo a 13.000 kilómetros de distancia y ser tan doloroso y tan cierto como si estuviera aquí al lado, ¿eh? Pero hay otras versiones de lo real como imposible, no solo como imposible de soportar, sino como imposible lógico, ¿eh? Uno puede decir y contradecirse mucho tiempo hasta que en algún momento ya se da cuenta de que no da para más, que a nivel de la LANG el inconsciente es imbecilizante, por supuesto, los jueguitos de palabras son juegos estúpidos, no llevan a ninguna parte más que a repetición de jugueteos lacañosos que muchas veces no tienen consecuencia, que a nivel de la gramática uno puede decir no es mi padre, no soy yo, es el otro, etcétera, etcétera. No es el hombre a quien amo, sino que es la mujer, o es él quien
quién la ama, etcétera, etcétera, o quién lo ama, que todos los jugueteos que hacen a la neurosis, la progresión y a la psicosis de la gramática son, se pueden prolongar mucho tiempo, para engañar al partener, justamente, como dice Lacan en televisión. Pero cuando se llega al nivel de la lógica, en algún momento lo real se demuestra como, bueno, algo del orden del imposible, que si antes dije esto y ahora digo lo otro, en algún punto me empieza a hacer ruido primero y luego me resulta comienza a resultarme insostenible. Mi decir, mi contradicción de analizante, en algún momento ya me resulta insoportable. Y allí el síntoma se conjuga con lo incompatible de sostener al mismo tiempo, y como el mentiroso allí ya no, se queda sin excusas y ya ante sí mismo o ante ese otro que lo escucha primero con las orejas del objeto A y luego sin, a lo mejor, como dice Lacan, o peor, sin las anteojeras del objeto A, desde una posición otra, desde una posición de escucha desde otro lugar, desde el lugar del otro, ya se vuelve, bueno, como insostenible, insostenible, y es otra manera de manifestación de lo real. Pero Lacan continúa con sus formas de entender lo real. Lo real, dice, sobre todo, más que psíquico, habría que buscarlo en lo psíquico, ¿no? Porque en lo psíquico, ¿qué encontramos? Lo explica muy bien Freud en su texto La negación. En lo psíquico no encontramos, en la realidad psíquica, no encontramos más que objetos sustitutos, objetos que no son, objetos falsos. Ersatzen, dice él en alemán, ¿no? Ersatzen, como frases, representaciones de objetos, no verdaderos objetos. Los objetos están fuera de la realidad perceptiva, ¿no? El objeto A, por ejemplo, puede ser algo que falta en la realidad psíquica y sin embargo está ahí presente, muy próximo. Muy próximo en el consultorio atmosférico, encarnado por el semblante, a la manera de un semblante por lo menos, por el analista, fuera de la realidad perceptiva, fuera incluso de la realidad acústica cuando el analista no dice nada y sin embargo su no decir sostiene algo del acto analítico, del decir analítico, del decir analizante. Entonces, hay un real que seguro que no es psíquico, pero sí tal vez puede ser tíquico. ¿Cuándo es tíquico? Cuando esa interpretación, dicha de una manera no calculada, de una manera no repetitiva, de una manera que a lo mejor a uno se le escapa, de esa interpretación que sale como por error, resulta eficaz justamente por venir no del yo del analista, sino del inconsciente del analista, ¿no? Y Lacan insiste varias veces con esto, ¿no? La interpretación es un límite al no diálogo, la interpretación, en la dirección de la cura, dice, en el plano de la interpretación el analista es libre de la cantidad, la oportunidad, la calidad, el contenido de sus intervenciones. En ese plano él es libre, a condición de que luego se atenga a los efectos que pueden ser asociativos de estratos más profundos, más cercanos a lo traumático, diría Freud, o pueden ser efectos asociativos inesperados, novedosos, para el analizante, sorprendentes también para el analista, o pueden ser efectos transferenciales, donde ya la cosa cambia, al sujeto no se le ocurre nada, surge la figura del sujeto supuesto saber, que produce un efecto a lo mejor complicado en el manejo justamente de la transferencia. Y a lo mejor a veces hasta produce efectos en el tercer nivel, que no es ni el de la táctica de la interpretación ni el de la estrategia de la transferencia, sino en el del plano del acto, ¿no? El acting out, la interrupción del análisis, algo del orden de
del acto, ¿no? Pero aún en esos planos, en esos otros planos, en el plano, por ejemplo, de la en el plano de la transferencia, también lo que es por casualidad, lo que es tíquico, o sea, lo que es definible como algo que no es del orden de una causa calculada, de una causalidad predeterminada, de algo que ya el analista tenía construido, tampoco es algo del orden de un azar que ocurre, eh, de esos que ocurren sin importancia, digamos, que le puede pasar a cualquiera, sino que es del orden de la causa por accidente, tal como la define Aristóteles en su física, aquellas causas por accidentes que afectan a un ser capaz de elegir y por lo tanto de preferir que eso que ocurrió por accidente o que eso que se dijo accidentalmente, que eso que se interpretó accidentalmente, sea algo desafortunado u afortunado, ¿no? Y a veces es la palabra más desafortunada del analista la que produce un viraje transferencial enorme en el análisis que transforma, por ejemplo, la neurosis obsesiva en un caso de histeria reivindicativa, pero bueno, finalmente analizable. ¿Eh? Y eso pasa no solo en el plano de la interpretación, sino también en el plano de la transferencia, porque Lacan lo dice sutilmente en la proposición del 9 de octubre, cuando dice que el saber supuesto, por la regla fundamental, por efecto de la regla fundamental, por efecto del acto analítico, que deja al analista ubicado en el lugar del saber sin saber nada del inconsciente del analizante, ¿no? Ese saber supuesto, o en todo caso el saber del analista significante cualquiera en ese lugar de saber, no coincide con el saber del inconsciente analizante, sino par rencontre, escribe Lacan. Por encuentro sería, que literalmente se traduce por encuentro, pero par rencontre en francés también admite la traducción por azar. Y justamente Lacan utiliza el término rencontre en su seminario sobre los conceptos fundamentales para ubicar ese tipo de encuentro que es un encuentro como por azar y sin embargo que ocurre en un ser capaz de preferir, capaz de elegir y que entonces le produce el máximo efecto, el efecto del encuentro con el deseo, de una manera afortunada o desafortunada. Y todavía habría otros reales, el real, por ejemplo, el real de la cosa, no la cosa freudiana que sería la verdad, sino la cosa lacaniana que es el reus, la cosa culpable que somos en la medida en que, y que él mismo decía, mi real, mi reus, mi culpa es el síntoma, es de lo que yo padezco por ser como cualquier otro, un ser capaz de elegir, pero no todo el tiempo, no estar a la altura de ser electivos todo el tiempo, ¿no? Entonces, no es que uno, terminado el análisis, ya pasa del lado del coraje, pasa del lado del decir y se instala en una destitución subjetiva desde ahora y para siempre, ¿no? Sino que él mismo decía, me paso la vida pasando el pase, ¿no? O sea que no es que eso lo hizo una vez y para siempre, sino que cada vez que recibe un analizante, debía volver a destituirse específicamente en función de ese analizante y no ya siguiendo un autómaton que le servía ya a partir de su experiencia analítica, ¿no? Y su idea de la clínica psicoanalítica es que no se hace a partir de la experiencia del tipo que ya atendió muchísima gente y entonces sabe muchísimo, sino que se hace a partir de lo que no se sabe, de lo que no se entiende, del significante que no hay que dejar pasar, en tanto allí encontramos en el significante lo que no se entiende y lo que justamente porque no se entiende nos lleva a la inserción del aparato y del saber de goce en el cuerpo, ¿no? De manera que ese es un real que está en juego en los análisis
siempre, el real de la culpabilidad, el real de la división subjetiva, porque siempre nos sentimos más o menos culpables de nuestro real, que es el de ser capaces de elegir y no estar a la altura. Necesitar, por el contrario, descargar, permitirnos el jugueteo durante la noche de los significantes del inconsciente que nos manipulan, que juegan con nosotros y que nos permiten reiniciar la máquina a la mañana siguiente al despertar, y ese reinicio es de otra manera, con otra energía, con otra fuerza, con otra, ¿no? De hecho, creo que lo mejor que uno puede hacer, por ejemplo, que uno puede hacer antes de una circunstancia que le resulte importante, como dar una conferencia o algo que para uno es algo en lo que se juega, algo es descansar, es soñar un poco, dormir, soñar, tal vez reiniciar la máquina, ¿no? Así que entre la charla que tengo ahora con ustedes y la que voy a tener más tarde en Melbourne, voy a intentar reiniciar la máquina para poder estar a la altura. Así que bueno, esas maneras de lo real pasan a través de los dispositivos virtuales. No sé cómo pasan, me lo pregunto. Me lo pregunto porque cómo es que la máquina admite, siendo que son máquinas automáticas, son A-machine en la clasificación de Turing, son máquinas automáticas, secuencias de ceros y unos, como sin embargo permiten que pase la voz y los matices de la voz y las equivocaciones, que evidentemente pasan de una manera que es de la misma manera que nos escuchamos por equivocación. Creemos que nos escuchamos mejor porque estamos cerca, y no es así. Nos escuchamos en la medida en que admitimos que el significante es equívoco, es del orden de la equivocación, de lo que invoca por igual otros significantes, otras semánticas, otras significaciones, otros deseos, otros llamados. Vocare en latín es llamar. Entonces, creo que nosotros le hacemos trampa a la máquina, de alguna manera, ¿no? Todavía seguimos siendo más inteligentes que la máquina, todavía, ¿no? A pesar de toda la inteligencia artificial que ya hay en juego en este tipo de dispositivos que usamos, ¿no? Todavía podemos seguirlos usando para el psicoanálisis. No sé cuánto tiempo más, a lo mejor dentro de un tiempo con 5G, 5G, 6G, etcétera, en algún momento va a haber antivirus que van a impedir la interpretación psicoanalítica, ¿no? O la escucha psicoanalítica, y que todo se va a volver más controlado y va a pasar, no sé, como dicen que pasa en China, donde cada uno tiene su chip más o menos, o o las máquinas reconocen su rostro, su voz, etcétera, etcétera. Entonces habrá que tener cuidado porque ya no existirá más la dimensión de la privacidad, del secreto, etcétera, etcétera. Así que bueno, de muchas maneras me parece que pasa lo real en la consulta en línea, tal vez de todas las maneras aproximadas por Lacan. Y respecto de las excepciones, yo creo que las excepciones tienen que ver, escuchando justamente a colegas que trabajan con niños, o a mí mismo, o a colegas que trabajan con psicóticos, en una mesa redonda que hubo el otro día, Luján Igualet daba cuenta de su dificultad y de sus dificultades en el trabajo eh, con niños a través de la pantalla, porque al principio a lo mejor no es una dificultad de todos los niños, porque los niños saben jugar mejor con las pantallas que nosotros, los niños de hoy en día. O sea, hoy en día pasa que los infants, o sea, los niños que todavía no hablan, y ni se molestan en hablar hasta los 2 años, 2 años y medio, parecen autistas, pero manejan muy bien el smartphone de la mamá o del papá como para saber dónde está Coco Melon o Peppa Pig o esos canales que les interesan, ¿no?
hay un canal ruso que ahora tiene mucho éxito, que es Maya y el oso, ¿no? Que los chicos saben ubicarlo y todavía por ahí no saben hablar, y sin embargo ya todos lo conocen y juegan con eso, de manera que en parte es una dificultad de los niños, sí, puede serlo, la necesidad de la presencia física del otro, en algunos casos más evidente porque a lo mejor nadie les da pelota, están todo el día con su teléfono, con su tablet o con su computadora y nadie los escucha. Entonces necesitan a lo mejor de alguien que un poquito algo de la áptica, del abrazo, de la mirada, de las otras dimensiones que tiene algún valor en esos casos de análisis. De esto de alguna manera da cuenta esta colega, y también intervino Julieta de Batista, dando cuenta de las dificultades que tuvo con pacientes adolescentes y con pacientes psicóticos, que bueno, en eso comparto también la experiencia, en la medida en que efectivamente pasa con pacientes psicóticos que piden venir, que necesitan venir, que están demasiado solos, que están demasiado fuera del lazo social, como para que encima uno pretenda conformarlos con el teléfono, ¿no? Porque ellos están con sus voces y eso no es social. Ellos hablan en el colectivo con alguien y le dicen, no se lo dicen, pero ellos saben que el otro piensa que están locos. Y entonces necesitan poder venir a testimoniar en presencia próxima, y sacándose la mascarilla y el tapabocas y si es posible dando la mano o por lo menos el codo al analista. eh, Necesitan esa otra dimensión eh, bueno, en un analizante más típico tal vez no es totalmente prescindible. Hubo discusiones también respecto de estos puntos porque hay un lugar donde Lacan dice en el seminario Peor, que es un lugar muy citado en estos tiempos, donde él dice que bueno, hablando de los lazos sociales en verdad en algún momento se independizan de los cuerpos, en cierto sentido, de la presencia próxima de los cuerpos, ¿no? Porque los lazos sociales se pueden hacer a través de estos medios que hay hoy en día, ¿no? Incluso en algunos casos no depende la presencia de dos cuerpos, sino que en el lazo social universitario, por ejemplo, puede haber muchos, y a lo mejor si el alumno está o no está, el profesor ni se entera, ¿no? Sí, y actualmente uno se da cuenta en las clases online que muchos apagan la camarita y uno no tiene ni idea si están verdaderamente escuchando o no, o si escuchan después una grabación, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el caso del discurso social analítico tiene la particularidad de que es de dos cuerpos, así como otro dispositivo lacaniano, la presencia de cada uno de los cuerpos es estrictamente imprescindible. Por ejemplo, el cártel, ¿no? Donde es el grupo más, más, a ver cómo decirlo, es el grupo más pequeño que se pueda hacer, que todavía sigue siendo un grupo, ¿eh? Que todavía siga siendo un grupo, pero al mismo tiempo que no sea algo del orden del 2 o del 3, donde no es grupo, sino que es un lazo social del orden del par, que con todos los problemas que trae la paridad o la disparidad subjetiva en la pareja o en todas las relaciones diádicas, ni tampoco el 3 que lleva al tema de los celos, al tema de la triangulación, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el cártel es un tipo de dispositivo donde también la presencia de los cuerpos cuenta. Pueden ser 4 y todavía se nota si uno no está. A lo mejor 5 todavía se nota si alguno no está. Ya a partir de 6, 7, 8 puede no estar y uno a lo mejor ni se da cuenta, ¿no? Entonces,
la matemática rigurosa de los cuerpos allí cuenta. El 1 no sirve para el análisis. El 2 sirve para el análisis justamente porque el 2 es el primer inaccesible, es el primer transfinito, según explica Lacan en base a un texto sobre el continuo de Gödel, sobre qué es la hipótesis del continuo de Cantor de Gödel. El 3 ya es un número que complica el análisis, ¿no? Siempre que metemos un tercero, sabemos que eso en algún momento se complica, ¿no? No podemos ahora, no es el lugar para debatir por qué. Y ya 4 o 5 hace grupo, y el grupo es contrario al análisis, ¿no? Lacan dice, debemos distinguir el efecto de discurso del efecto de grupo, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor el grupo analítico tiene alguna función, como lo destaca en el Psicoanálisis y la Guerra o en sus textos sobre el cártel, ¿no? Así que, bueno, las excepciones tienen que ver con estas cosas, seguramente con muchas otras también, ¿no? Y también con... Bueno, creo que hay problemas. Gabriel, Gabriel, ¿Sí? ¿Sí? ya es que se perdió un momento la conexión, ya te escuchamos. ¿Se escucha? Ok. Sí, Hay, en el seminario 16, ¿me escuchan? sí, Perdón, seminario 18, clase 16, se llama Los cuerpos atrapados por el discurso, justamente, ¿no? Miren qué lindo título, Los cuerpos atrapados por el discurso. Lacan está hablando de los lazos sociales en general y dice, cuando alguien viene a verme en mi consultorio por primera vez y yo escando, hago una pausa, un intervalo en nuestra entrada en el asunto, mediante algunas entrevistas preliminares, o sea, antes del umbral, antes de atravesar cierto umbral, lo que es importante es la confrontación de los cuerpos. Es justamente puesto que eso parte de este encuentro, rencontre, con lo que tiene de tíquico también este encuentro de los cuerpos, que, porque esto parte de este encuentro de los cuerpos, que luego no será ya cuestión a partir del momento en que se entra en el discurso analítico. O sea, una vez que se entra en el discurso analítico, el decir del análisis garantiza que no es necesario que los cuerpos estén ahí uno al lado del otro, tíquicamente. Pero sí, según Lacan, en el comienzo de los análisis. Esto trae problemas actualmente con la gente que consulta desde 600 kilómetros, 1500 kilómetros o 12.000 kilómetros de distancia y que quieren analizarse ya ahora porque están angustiados, encerrados y hablan español o no encuentran un analista anglófono o francófono que los escuche y entonces necesitan que uno los escuche. Sí, pero no hay ninguna posibilidad de tomar un avión y venir a la entrevista. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Transitoriamente lo que estamos haciendo es videollamada. Y videollamada con la mejor tecnología, tiene que ser por Zoom o Meet o Team, alguno de estos medios que prácticamente garantizan que uno vea hasta los pelitos de la cara del otro, se escucha la respiración, se ve bien los gestos, es una manera que suple, no sé si totalmente, ¿no? Y después también surgió la discusión si se puede terminar un análisis por así online, ¿no? El otro día Julieta Batista decía que ella piensa que no. Yo no soy de esa opinión. De hecho, unos cuantos de mis analizantes que luego han hecho la experiencia del pase, incluso alguno que ha sido nominado a han terminado su análisis por teléfono y eso no les impidió, me parece, terminar el análisis. Pero en fin, eso me parece que son todas cuestiones sujetas a cuestión,
a experiencia compartida que todavía no tenemos, a casuística que todavía no tenemos, a distintas maneras de elaborar la cosa, que es muy diversa, ¿no? A mí me sorprendió encontrarme con Colette Soler en una entrevista que se grabó de un lado y del otro del Atlántico, donde ella decía, pero yo no sé por qué, lo decía ella haciéndose un poco la canchera, decía, yo no sé por qué hay colegas que se sorprenden porque se puede atender por teléfono actualmente. ¿Quién dijo que cambiando, que el setting es lo fundamental del acto analítico? ¿No? Lo fundamental, se puede cambiar el setting y el acto analítico, el setting es el encuadre, ¿no es cierto? Y el acto analítico se mantiene, se sostiene perfectamente sin ningún problema, ¿no? Bueno, es una afirmación un poco extrema que admite todas las objeciones que seguramente ustedes ya han pensado y que Gloria comenzó a formular. Bueno, Gabriel, tenemos menos de un cuarto de hora de tiempo. Julio Hoyos tiene la mano levantada y hay 3 comentarios, preguntas por el chat. De los cuales, Julio, antes de darte la palabra, creo que la pregunta que David Escobar planteaba sobre el inicio de las entrevistas, creo que con lo que tú acabas de plantear aportas una respuesta, y lo mismo en el chat nos dice Carolina Viña, que está conectada desde Ibagué, agradece la respuesta a la pregunta que ella había formulado por el chat en lo que tú acabas de plantear. Bueno, entonces le doy la palabra a Julio y vemos hasta dónde nos rinden este cuartico de hora. Sí, bueno, ¿se escucha? Hola, Julio. Hola, Gabriel, ¿cómo vas? Bien, gusto verte. Bueno, inicialmente agradezco mucho tu trabajo, siempre muy agradable de escuchar. Y mi pregunta creo que es un poco absurda, pero la voy a plantear porque me surgió justamente desde la conferencia que dio Colette cuando los 20 años del Foro Medellín, creo que tú también asististe. Porque, digamos, esta coyuntura pues nos ha hecho pensar el asunto del cuerpo, el asunto de la presencia, muy bien trabajados en tu charla de hoy, que seguiremos pensando. Pero entonces la pregunta un poco absurda que tiene que ver un poco, algo con la distopía que planteabas del 5G y el control chino es, ¿qué nos va a hacer justificar volver al consultorio? Es decir, una vez se levanten las restricciones, si hemos podido teorizar todo esto de la presencia del cuerpo, etcétera, incluso Colette Soler, uno le hubiera podido decir en esa charla que tuviste, cuando ella dice, ¿quién dijo que no? Uno le hubiera podido decir usted, porque lo dijo en Buenos Aires hace unos años, ¿cierto? Entonces, un poco es lógica la pregunta, por eso mismo absurda. ¿Qué justificaría que volviéramos al consultorio? Y si la práctica analítica, como muchas otras que se avisoran, cambiará después de la pandemia, porque muchos han encontrado en el trabajo en casa y empleadores, por supuesto, que ahorran dinero, caso Twitter, caso muchas plataformas han recomendado seguir trabajando online, etcétera. Entonces, un poco es en esa vía la pregunta, pues salvo estas excepciones que ya dijiste, algún caso con los niños, algunos psicóticos que necesitan este soporte material, incluso algunos pacientes, pues que muchos de nosotros tenemos que tienen dificultad para tener intimidad en casa, entonces prefieren... Exactamente, es otro factor importante. Etcétera. Esa era un poco como la pregunta, o sea, insisto, puede sonar absurda, pero me inquieta. O sea, ¿qué nos justificaría volver al consultorio o el psicoanálisis como práctica cambiará radicalmente después de la pandemia en ese sentido? Gracias. Es una pregunta que me parece muy, muy interesante, muy importante. Y bueno, hemos escuchado a Bill Gates y otros decir que el trabajo ya no va a ser como era antes, que por lo menos
un tercio del trabajo va a ser home office y a lo mejor va a haber más home office para el analista que lo que había antes, ¿no? Yo aclaro en mi caso que ya tenía casi un 50% del consultorio online antes de la pandemia, ¿no? Por razones que tienen que ver con, bueno, con haber andado por el mundo, con muchos años de encuentro por distintos lugares, y entonces, o también porque hay mucha gente que ha elegido irse de Argentina por razones por todos conocidas, bastante gente que se ha ido y otra que quisiera irse en este momento. Este, Así que bueno, para mí no es tan novedoso, pero bueno, evidentemente viene una pregunta muy masiva, ¿no? Que es, ¿qué va a pasar cuando el año que viene o el otro, no sé, las vacunas funcionen y todos podamos volver a encontrarnos y a festejar y también a escucharnos personalmente? Eh, yo creo que allí, bueno, otra cosa que dijo Colette Soler es que alguien le dice, bueno, pero hay pacientes que no quieren la escucha, la sesión online, la sesión por teléfono. Y ella dice así en su tono francés, un poco superyoico, ¿y desde cuándo el setting lo determina el analizante? El setting lo determina el analista. O sea que si el analista, según Colette, a partir de ahora quiere atender online, va a haber unos cuantos analizantes que recibirá solamente online, ¿no? En mi caso, bueno, yo no tengo ese estilo. Pienso que la cosa se puede convenir, ¿no? Y de hecho había analizantes que ya actualmente me decían, podemos hacerlo hoy por teléfono, actualmente que sí en el 2019, podemos hacerlo hoy por teléfono porque vivo en la otra punta de la ciudad, ¿no? Y no tengo 3 horas para ir y volver, ¿no? Sí, cómo no. Para mí ya no había ningún problema, ¿no? Eh, por supuesto que después habrá que ver caso por caso, ¿no? Y, y no sé con qué nos vamos a encontrar, la verdad, Julio, en el 2021 o en el 2022, con qué tipo de modernidad, de subjetividades, de prácticas, de modalidades de psicoanálisis. Sí puedo dar mi propio punto de vista y mi propia experiencia, que yo ya tenía un consultorio online antes. Incluso un consultorio online que tenía esta particularidad, que era económicamente mucho más ventajoso que el consultorio atmosférico, porque los pacientes online pagan en dólares, mientras, o en reais, o en monedas que mantienen su valor, mientras que uno dice a comienzo de año, bueno, la sesión vale tantos pesos argentinos y a los 6 meses es la mitad. Y cuando uno pretende aumentar, dice, bueno, pero no es lo que habíamos convenido, surge entonces tipo, y a mí no me aumentaron el sueldo. Entonces, bueno, hay distintos factores, distintas variables que hay que tener en cuenta también, ¿no es cierto? Otro factor muy importante, acabas de mencionar, Julio, y es el de quienes no tienen, si no es en el consultorio, un lugar desde donde comunicarse con intimidad, ¿no? Particularmente en épocas de pandemia. Porque después en otro momento, bueno, puede existir con 4G ya, no sé, un lugar más o menos aislado en la plaza o en una confitería más o menos silenciosa o en un salón público cualquiera, ¿no? Pero el tema es que durante la pandemia había gente que estaban, esto nos pasó sobre todo en el servicio de atención pública y gratuita que tiene la UBA en la ciudad de Avellaneda, que está pegada a Buenos Aires, que forma parte del Gran Buenos Aires, y que es un servicio que yo dirijo
la última gran crisis económico, político, social argentina en 2001. Empezó en 2002 en realidad este servicio, y se mantuvo durante estos 18 años como un lugar de atención para gente que realmente no tiene posibilidades a veces ni de pagarse un boleto. Entonces suelen ser de la zona, suelen venir caminando, suelen ser atendidos por un analista que se desplaza hasta Avellaneda una vez por semana para hacer esa experiencia que luego nos viene muy bien para la elaboración, para el trabajo sobre las historias clínicas, etc. Es un trabajo que hacemos desde la Cátedra de Clínica de Adultos y que también para nosotros es un beneficio, ¿no? Y para la experiencia de analistas jóvenes que han hecho ya su experiencia propia de análisis y están en condiciones de recibir analizantes. En esos casos, lo que ha pasado es que no han podido continuar el análisis online en muchos casos, porque no tenían desde dónde hablar, estaban en un monoambiente o en un lugar, en una villa de emergencia, donde a lo mejor hay 6 personas en la misma habitación, y el tema del confinamiento que hizo que tuvieran que pasaran por el COVID casi todos, bueno, no hacía posible esa experiencia de intimidad que requiere el análisis, ¿no? Y por otro lado están las ventajas de no moverse tanto, de no circular tanto, porque ha pasado a quienes hemos estado aislados, o bastante aislados este año, que en familias enteras donde se salvaron o no se salvaron del COVID, ¿no? de la enfermedad producida por el virus, pero en todo caso lo que no hubo fue otras enfermedades. No hubo resfríos comunes, no hubo gripes, no hubo hongos, no hubo esas cosas que uno contrae por el contacto con los otros seres humanos que están llenos de virus, bacterias, etc. Uno está acostumbrado a darles la mano con total tranquilidad, y ahora hemos aprendido que resulta que son una fuente de contagios, como bueno, yo pasé en mi momento de investigación como virólogo por esa experiencia y sabía muy bien en fin, que valdría la pena ser un poco más obsesivo para esas cosas. De todas maneras, en general uno ya tiene la inmunidad necesaria como para poder atravesar esos inconvenientes del contacto con el otro, ¿no? Bueno, así que es una manera precaria de responder una pregunta, Julio, que nos va a mover en los próximos años a debates, a coloquios, a encuentros clínicos, etcétera, ¿no? A casuística. Bueno, Gabriel, tenemos ya 1:15 de la tarde aquí en Bogotá. Hay una pregunta de Diana. Sí, podemos tomar una o dos preguntas más. El chat, Diana dice, buenas tardes, gracias por su trabajo. Si el acto analítico es lo que soporta el inconsciente y sus manifestaciones en relación a lo real, la presencia física no entraría en esta vertiente. Se puede pensar el acto analítico como lo que puede permitir la dimensión de la creación en términos de la verdad que este acto y sus efectos en el sujeto. Esa es la pregunta de Diana. Sí, que es una pregunta importante y bien compleja, ¿no? No sé si voy a poder responderla. Primero quisiera decir algo que también debatí con Colette, ¿no? Que es, ella hablaba de que la presencia del cuerpo del analista no es necesaria. Y yo le dije, me parece que habría que revisar los términos aquí, ¿no? Así como lo virtual, ¿no? En realidad, la presencia del cuerpo del analista es condición, a ver cómo es, no es condición suficiente, porque puede el analista estar con su cuerpo ahí, de ninguna manera operar como analista, ¿no? Uno puede estar con un bodoque, con un tonto que no escucha nada, y con
con un psicoterapeuta que lo lleva a uno a lo peor y no al análisis. Y sin embargo, la presencia de alguna manera, aunque sea a través de un canal digital, del cuerpo del analista es condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria, ¿no? No sabemos bien cómo teorizar todavía esto, ¿no? Porque imaginen que no fuera condición necesaria la presencia del cuerpo analista. Entonces el cuerpo analista sería reemplazable por otros analistas o por dispositivos. Y entonces el analista pasaría a poder generar plusvalía, ¿no? O sea que atiende a muchos pacientes al mismo tiempo, ¿no? Y es otra relación con el dinero, otra relación con el pago, ¿no? Y no, eso sabemos que no va a funcionar, que para que haya análisis, el analista tendrá que pagar con su presencia, con su cuerpo. No, a lo mejor no con su atención, porque yo sé que cualquier analista al mismo tiempo está pensando en otra cosa, consulta los WhatsApps, está pensando en que tiene que dar una charla al día siguiente y todavía no la tiene armada, se quedó pensando en el paciente anterior, el efecto que los analistas americanos llaman carry over, y entonces todavía no está totalmente en esta sesión, destituido como sujeto. Que además la atención flotante justifica todo eso. Basta con que uno la pegue con alguna mala intervención, una intervención desafortunada que produzca algún efecto en el trabajo analizante para que la presencia del cuerpo del analista se justifique, ¿no? Pero lo que no va a poder reemplazarse es el cuerpo del analista, porque si no entramos en otro discurso necesariamente, entramos en el discurso del capitalismo, que excluye al sujeto, que rechaza al sujeto, ¿no? Si hay discurso del capitalista, no hay sujeto, el sujeto es expulsado, ¿no? Justamente por eso el psicoanálisis y el capitalismo coexisten en la misma época, dice Lacan, ¿no? Porque comparten una relación con el rigor lógico gödeliano, turingiano, que hace que la matemática, la aritmética de los cuerpos sea fundamental, ¿no? Así como para Facebook o para cualquiera de esas compañías, cuanto más millones de amigos al mismo tiempo están conectados conmigo, mejor dicho, con Zuckerberg, es más beneficioso para él. En el caso del analista, eso no se puede, ¿no? Si yo estoy atendiendo a dos al mismo tiempo, estoy faltando hay algo del acto analítico que no estoy sosteniendo. Entonces, yendo ahora a la pregunta, releyendo la pregunta de Diana, ¿no? Si el acto analítico es lo que soporta el inconsciente y sus manifestaciones en relación a lo real, la presencia física no entraría en esta vertiente. En algún sentido sí entra, ¿eh? Se puede pensar que el acto analítico, como lo puede permitir la dimensión de la creación en términos de la verdad que eso produce y sus efectos en el sujeto. Me parece, después de reflexionar un poco, me parece que habría que responder que no, que la dimensión de la verdad es una dimensión mentirosa. Y Lacan lo ubica muy bien en los otros escritos. Si los encontrás sería fantástico. Porque en su último escrito certificado, que seguro escribió él y no lo retocó su yerno, que es el prefacio del 76, en ese prefacio, Lacan dice,
canles dan laps, cuando el espacio de un lapsus, pero como equivocando, jugando con las palabras, no tiene ningún alcance de sentido o interpretación, entonces solamente uno está seguro en el sentido de la certeza, de que se está en el inconsciente que podría ser real, que no es real, que es real si le creemos a Lacan, o a Colette Soler, o a quien sea. Basta que se preste atención a eso que uno ha encontrado para que se salga del inconsciente. No hay amistad que este inconsciente soporte. El inconsciente, dice al comienzo un texto que se llama El psicoanálisis y su enseñanza, que está en los escritos 1, el inconsciente es menos profundo que inaccesible a la profundización consciente. Quedaría, dice luego, que yo diga una verdad, pero no es el caso. Fallo, je rate, fallo, tacho sería, ¿no? Porque no hay verdad que al pasar por la atención no mienta. O sea que no se puede confiar en la dimensión de la verdad, que tiene algo que ver con la creación, que tiene que ver es un principio heurístico, decía Gödel, ¿no? Por fuera de cualquier sistema formal necesitamos que exista una cierta aletósfera, un cierto reino de verdades y de teoremas, a lo mejor inaccesibles para cualquier sistema formal, pero que no sabemos si son verdades o no, que pueden ser espejismo, que pueden ser verdades mentirosas, que pueden ser verdades contradictorias con otras verdades, la misma, que vuelven inconsistente el mismo sistema formal, de manera que tal vez por eso es que no se puede confiar en la verdad y hay que confiar en lo real del cuerpo del analista, que no tiene posibilidades de hacer de su cuerpo un uso que genere plusvalía, que genere como un plus de valor, ¿no? Sino que más bien lo que produce el discurso analítico es la expulsión del S1, la producción del S1, la producción del significante que mortifica, que impera, que condena, que idealiza al sujeto, que deprime al sujeto, que culpabiliza al sujeto, sujetándolo a una mala versión de lo que sería el deseo. Así que creo que puedo responderlo más o menos de esa manera, aunque creo que la pregunta da para mucho más. Diana. Bueno. Si quieren una más. Por lo pronto no veo en el chat, no veo manos levantadas. En Venezuela es distinta, dice. Sí, es un comentario de Yoconda. Por transferencia bancaria. Están los comentarios. Okay. Sí, están los comentarios que aporta Yoconda. Gracias, Yoconda. Aprovecho para abrazar a los psicoanalistas y las psicoanalistas que atienden en hospitales y centros de atención gratuita, como el mismo aquí presente. Sí. Bueno, yo creo que podemos ir terminando este trabajo de hoy. Pues muchas gracias, Gabriel, por tu presencia en el Foro de Bogotá. Pues todo lo mejor. Se notó que estaba en el Foro de Bogotá, ¿no? Sí, se notó. No fue una grabación solamente. De nuevo en Bogotá, tú. Bueno, muchas gracias a los y las presentes, colegas y interesados sobre todo pues en los locales en el Foro de Bogotá. Esperamos contar con tu presencia a futuro y bueno, les deseamos un resto de año lo mejor posible. El Foro de Bogotá termina aquí sus actividades del 2020 y estaremos informando sobre la programación a partir de finales de enero. Entonces en principio un abrazo para ti, Gabriel, muchas gracias. Buen trabajo con el Foro de Melbourne y un abrazo para todos y todas las presentes. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la atención y por las preguntas.
Gracias Hasta a ti. pronto. Chao.